Multiplicación y división de enteros. En la explicación del video anterior habíamos explicado cómo resolvíamos la suma y resta con números enteros y cómo se aplicaban las propiedades de los signos. Para el día de hoy vamos a explicar la multiplicación y división de enteros juntamente con sus propiedades de los signos. Pero antes de explicar las operaciones, queremos hacer una aclaración sobre las formas en que vamos a representar una multiplicación y una división. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque de aquí en adelante vamos a estar representando la multiplicación de diferentes maneras, así mismo como la división. Ya lo tenemos escrito acá para no alargar tanto el video. Para el inciso A tenemos con una X y el inciso B con un punto. También se puede representar con un asterisco, como lo vemos en el inciso B, con asterisco del inciso C, con paréntesis, y acá vemos un poquito la diferencia entre el inciso D y el inciso E. Para el inciso D tenemos el segundo valor dentro del paréntesis, y para el inciso E tenemos el primer valor dentro del paréntesis y el segundo ya no lo tiene. Y el inciso F tenemos el doble paréntesis cuando ambas cantidades o todas las cantidades están dentro de un paréntesis. En el caso de la división también tenemos las formas de poder representar una misma operación. En el inciso A tenemos el signo tradicional. En el inciso B tenemos el doble punto. Cuando tenemos esta parte de acá de doble punto también es una división. La diagonal también representa una división y la fracción también representa una división. Así, habiendo aclarado estas características o las formas de cómo representamos una multiplicación y una división, pasemos a la parte de las propiedades. La propiedad del signo es la misma y se aplica igual para la multiplicación y división, y por eso ya vemos la representación en la flecha de la señalización del signo o las propiedades del signo. Para la primera propiedad vamos a tener cuando tenemos signos iguales o una multiplicación o una división. Cuando tenemos signos iguales, nuestro resultado es positivo. Y la segunda propiedad dice que cuando son signos distintos, nuestro resultado siempre va a ser negativo. Vamos a realizar entonces los primeros ejemplos para resolverlos y explicarlos acá. Voy a dejar esta parte acá para que tengamos cercano las propiedades de los signos. Recordemos y tengamos en mente cómo representamos la multiplicación y cómo representamos la división, porque los iremos variando en los ejemplos. Vamos a iniciar con una multiplicación. Para nuestro ejemplo del inciso A, voy a agrandar un poco esto. Voy a multiplicar dos números con signos iguales. Tenemos un 4 positivo con un 2 positivo. 4 por 2 es 8. Y como son signos iguales, mi respuesta también quedaría como positivo. Vamos para un ejemplo B. Y aquí voy a utilizar un paréntesis. Entonces la multiplicación de esto es 14. Y los signos, como son iguales, teniendo acá la representación arriba de la propiedad del signo, entonces esto me va a quedar como positivo. Hay que hacer la observación de que esas propiedades no son las mismas que se aplican en la suma y resta. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a variar un poquito la representación de la multiplicación para que podamos tener una variedad de ejemplos y que ustedes puedan comprenderlo de una manera más sencilla. La multiplicación de los números de esto es 70 y los signos son iguales, por lo tanto me va a quedar como signo positivo. Vamos al siguiente ejemplo para el inciso D. Y para este caso tenemos signos diferentes. El 10 es negativo y el 5 es positivo. Esto daría 50, pero como los signos son diferentes, recordando lo que tenemos acá, cuando son signos diferentes es negativo, entonces esto me viene como negativo. En el inciso E vamos a seguir agregando más ejemplos y más variaciones de multiplicación. Si ustedes notan, para esto de acá tenemos la unificación de dos variaciones, cuando tenemos un paréntesis y también cuando tenemos el asterisco, pero ya sabemos que ambos representan la misma operación. Y ahora, ¿por qué se agrega el paréntesis acá? Porque en realidad en matemáticas no podemos escribir dos signos seguidos, es decir, yo no puedo escribir esto así, porque sería incorrecto, o sea, esta no se hace. Habiendo hecho esa aclaración, entonces por eso se utiliza el paréntesis. Esto me daría como resultado 100, pero los signos son diferentes, por lo tanto me va a quedar como negativo. Esto para la multiplicación. Vamos a hacer unos ejemplos para la división. Vamos acá en el inciso A y yo voy a agregar acá 20 dividido 10 y esto es 2 signos iguales. El 20 es positivo, el 10 es positivo, por lo tanto me va a quedar como positivo. Vamos a la siguiente.
Y acá tenemos resultado también 2, 4 dividido 2 es 2, el 4 es negativo y el 2 es positivo, y como son signos diferentes, esto me queda como negativo. Vamos en la siguiente. Ahora vamos a utilizar una fracción para hacer una variación respecto a nuestros ejercicios. Acá tenemos la división de 10 dividido 2, que es 5, y en este caso tenemos signos iguales, y cuando son signos iguales es positivo, lo voy a escribir acá. Vamos en el siguiente ejemplo. Acá tenemos nuevamente la diagonal. La división de esto es 4, el 1 es positivo y el 4 es negativo, son signos diferentes, me queda como negativo. ¿Qué sucede cuando el signo está al revés o el signo está en la parte de abajo de una fracción? Pues es exactamente lo mismo, voy a agregar acá 25 dividido menos 5. Acá no importa el orden del signo o la posición del signo, sino simplemente vamos a aplicar la misma propiedad. El resultado de esto es 5, el 25 es positivo y el 5 es negativo, son signos diferentes, me queda como negativo. Y esa sería la representación y la resolución de multiplicación y divisiones. Ahora, existe otra forma también de representar y resolver multiplicaciones. En alguno de los folletos para cuarto bachillerato les aparece de la siguiente manera. Voy a hacer una pequeña observación acá. Y vamos a escribir otras formas. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una multiplicación de esta manera? Cuando ya no tengo dos cantidades, sino tengo hasta tres cantidades. La multiplicación lo resolvemos de esta manera. La multiplicación de 2 por 4 es 8 y la multiplicación de 8 por 3 es 24. Escribo la respuesta acá, pero ahora le voy a prestar atención a los signos, porque acá sí hay que tener un poco de cuidado. Yo recomiendo que para estos casos lo trabajemos en pareja, es decir, yo primero voy a resolver la multiplicación de signos de esas dos cantidades, y como son signos iguales, el resultado de acá es positivo. Después de haber resuelto esta parte, lo que voy a hacer es bajar el siguiente signo, y de aquí yo voy a trabajar la multiplicación de estos dos signos. La multiplicación de un positivo, de este positivo con este negativo, el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque son signos diferentes, por lo tanto la respuesta sería negativo. Vamos a realizar otro ejemplo. Abro un paréntesis y vamos a agregar acá un número positivo. Acá vamos a agregar un número negativo. Y del otro lado quizás vamos a agregar un número negativo también. Vamos a ver qué resulta de acá. Entonces la multiplicación, como dijimos, la vamos a resolver primero. 10 por 1 es 10 y 10 por 3 es 30. Vamos a resolver los signos. Y para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy trabajando, aquí tengo la multiplicación de un positivo con negativo, y la respuesta de esto me va a quedar como negativo. Signos diferentes es negativo. Vamos con la multiplicación del siguiente signo, que es negativo para el 13, y la multiplicación de estos dos signos es positivo. Signos iguales, me queda el resultado positivo, y esa es la forma en que resolvemos este tipo de ejercicios.